Bienvenidos a un nuevo ejercicio de la serie Hablemos de Derecho y Opinemos Informados. En estos días, lamentablemente, tenemos que hablar sobre la disposición final de los cuerpos de las personas afectadas por COVID-19 que fueron atendidas en unidades hospitalarias. En nuestro país existe mucha desinformación al respecto, aunado que algunos medios de comunicación recurren al señalamiento de que la cremación de los cuerpos sin vida es la medida obligatoria y determinada por la autoridad sanitaria. Bajo esta imprecisa información, vemos cómo se aparta de forma total el derecho personalísimo a disponer del destino final del cuerpo que trasciende otra etapa. Este derecho que se ejerce en lo individual, en autonomía, libertad y acogido por la doctrina privatista. La cremación no está impuesta como medida obligatoria y no corresponde al deber de bioseguridad que debe aplicarse. Aquí, lo que queremos tratar son las adecuadas prácticas de bioseguridad como sustento de las medidas sanitarias que deben corresponder a estos casos, como parte del respeto de los derechos que tenemos todos. Muy brevemente señalar que existen los llamados derechos post-mortem de las personas, que en realidad tienen un débil manejo en nuestro sistema legal, pero que podemos advertirlos de los principios básicos, como lo son los derechos fundamentales de autodeterminación y de dignidad humana. Estos derechos post-mortem, a su vez, se sustentan básicamente en, primero, existe el deber del Estado y de la sociedad en general, perdurable con posterioridad al fallecimiento. 2. La dignidad de las personas no se acaba con su muerte. Y 3. Existe un legítimo derecho de autodeterminación de las personas para decidir sobre su destino final y de las personas deudas para hacerlo respetar o bien decidir sobre este. Dentro de estos derechos se encuentra el tratamiento con respeto, dignidad, consideración a los restos y que estos permanezcan en su totalidad sin faltantes o pérdidas, así como el de la voluntad del finado y de sus deudos para discernir sobre su disposición final, y ellos son los depositarios de este derecho. El derecho a la disposición sobre un cadáver requiere de una visión interdisciplinaria y compleja, que comprende la religión, las costumbres, la cultura, filosofía, antropología, entre otras visiones, que influyen al momento de ejercer la decisión respecto del destino final. Ahora bien, el Estado mexicano tiene la obligación de imponer las medidas necesarias para la protección de la salubridad general, a fin de no poner en peligro el bienestar colectivo y de evitar riesgos de contagio, como el manejo de cadáveres y disposición final. Estas medidas deben de estar sustentadas en principios básicos de bioseguridad, que se destacan en este caso los de universalidad y sobre el uso de barreras, que imponen la obligación de establecer medidas de protección común a todas las personas, así como el uso de medios adecuados para evitar el contacto con residuos peligrosos que por sus características biológico-infecciosas ponen en riesgo la salubridad, las cuales pueden ser medidas de contención tanto físicas, químicas o mecánicas. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que para el caso del tratamiento de cadáveres víctimas de COVID-19 no existe ningún riesgo probado ni probable de contagio o propagación cuando se utilizan las medidas y barreras protectoras sólidas y con el adecuado uso del equipo de protección hacia las personas que hagan el manejo de los cuerpos. Esto está siendo reflejado en las disposiciones que difunde la Secretaría de Salud sobre manejo de cadáveres afectados por COVID-19, que pretenden compilar aspectos contenidos en las normas oficiales mexicanas existentes. No obstante, existe un hierro jurídico fundamental. La Secretaría de Salud, con una facultad legítima, está imponiendo medidas nuevas, no contenidas en normas existentes, pero de una forma totalmente ilegal. Subsiste la falta de asertividad de la Secretaría de Salud para emitir disposiciones sanitarias que cuenten con la mínima solidez jurídica, en tanto que, de momento a momento, difunden instrumentos con disímbola naturaleza jurídica, primero como guías, después como lineamientos, y unos y otros con los mismos vicios, desconociéndose al responsable de su emisión, con deficiente fundamentación, reglando medidas y procesos nuevos sin cumplirse los requisitos fundamentales de los actos de carácter general, pues inciden sobre el actuar de las autoridades locales y, en consecuencia,
de la esfera jurídica de los particulares, entre muchas otras carencias legales. Aparte del desaseo jurídico que esto representa, se ha generado un innecesario caos que ha creado incertidumbre y desconocimiento certero de los procedimientos que deben aplicarse, y precisamente por la ausencia de instrumentos jurídicos adecuados. No obstante a esto, podemos ver que los últimos lineamientos difundidos, y aquí mucha atención, sobre el manejo general y masivo de cadáveres, recogen los principios de bioseguridad que hemos mencionado, al señalar las características del equipo que debe emplearse por las personas que tengan contacto con los cuerpos afectados por COVID-19, así como los procesos y protocolos que deben de seguirse en sus distintas etapas de intervención, como son el servicio hospitalario, los estudios post-mortem, los servicios funerarios y en la disposición final. El proceso y tratamiento de la disposición final están regulados, así como la calidad de los contenedores que deben de evitar contacto o interacción con el exterior, de tal forma que los servicios autorizados por las autoridades sanitarias competentes deben de cumplir, de tal forma que no exista riesgo en el manejo. De esto podemos afirmar, primero, no existe obligación jurídica ni la necesidad de que se imponga la medida de cremación de los cadáveres afectados por COVID-19. Segundo, existe el derecho de los deudos a reconocimiento de las personas abatidas por COVID-19, que debe darse posterior a la extracción de la sala de atención o de cuidados intensivos y previo al proceso de estudio post-mortem o de la intervención de los servicios funerarios, para lo cual debe utilizar el equipo adecuado de protección personal que debe ser suministrado por la unidad hospitalaria. Y tercero, existe el derecho de los deudos para discernir sobre la disposición final del acaecido. Hoy, por necesidad, parecen recuerdos las pompas fúnebres, los ritos funerarios, las flores, los ornatos, los cortejos, las plegarias, las oraciones, los cantos. Solo queda de forma aislada el luto y el duelo de las personas muy cercanas. Pero una medida tan trascendente como nuestro destino final no puede ser impuesta por desconocimiento. Para el ejercicio de este derecho personalísimo, innato, connatural, vitalicio y necesario que secunda la muerte, debemos tener presentes estas consideraciones mínimas que son exigibles, y las autoridades deben implementar los mecanismos suficientes para que puedan darse, para que se pueda tener la disponibilidad de materiales y lugares necesarios. Hasta la próxima.